Buenas noches, amados hermanos. Qué gusto nuevamente que el Señor nos permite estar en este tiempo de oración, estudio bíblico, y pedamos al Señor que nos guíe en este tiempo. Amado Señor, te queremos dar gracias por tu palabra, porque nos puedes enseñar a través de ella, porque en ella está la verdad. Te pedimos por favor, Dios, que hables a nuestro corazón el día de hoy, que nos ayudes a examinar nuestra vida, que nos permita, Señor, ver si hay en nosotros soberbia, orgullo, independencia en nuestro corazón, y guíanos, Señor, a corregir estos problemas. Guíanos, Señor, a hacer los ajustes necesarios para que tú seas glorificado. Te queremos agradecer porque podemos acercarnos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Piensa un momento en alguna persona que tú admires. Quizás piensa en las cosas por las que admiras a esa persona. Alguna característica puede ser su disciplina y su orden. También puede ser un talento específico, artístico, la música, algún instrumento, pintar. También puedes admirar a una persona por su forma de relacionarse con otros, por la manera en que puede conectar con las personas, con esa facilidad para generar amistades profundas. Siempre y cada persona tiene alguna habilidad y es probable que nosotros admiremos a alguien así. Yo conozco personas que son muy capaces, personas que son muy organizadas, disciplinadas y que hacen y desempeñan las labores de su vida con mucha excelencia, con mucho orden. Las admiro por precisamente eso, por ese orden. Además de que se ve el resultado de lo que hacen, se ven los frutos. También he visto personas que tienen una gran capacidad para desempeñar esos proyectos que tienen, pero a veces encuentro que esas personas les da un tipo de ansiedad o les da un tipo de frustración cuando las cosas no salen bien. Pasa que quizás de pronto tienen mucha confianza en sí mismos y les gusta controlar todo y les gusta ser suficientes con sus propios esfuerzos. Pero en el momento en que no surge, en el momento en que ya no pasa, pues ahí encuentran algún problema. ¿Esas personas siguen siendo capaces? Sí. ¿Siguen siendo ejemplo? Sí, también para mi vida lo son. Pero al examinar esto, también nos puede servir de ejemplo para considerar si estamos siendo autosuficientes en la manera en que llevamos nuestra vida. Y ese es el tema que vamos a estar tocando en esta noche. Cómo nosotros tendemos a querer controlar, administrar todo, y tanto que eso se vuelve una obsesión. Yo no me considero una persona con cierta disciplina, orden y obsesión con que salga todo bien. La verdad no soy de ese tipo de personas. Pero sí he podido identificar que en mi vida tiendo mucho a controlar, a tomar el control. La decisión final la tomo yo. Es una tendencia muy difícil de superar, la verdad. Quiero que las cosas me salgan como yo quiero y como mi ego y orgullo dispongan. Como seres humanos tenemos una fácil tendencia a poner nuestra mirada en las cosas terrenales, en controlar todo y quitarlas del Señor, de su reino y de su gloria. Entonces esto es algo que no solo me puede pasar a mí, sino a cada uno de nosotros. La autosuficiencia es creer que todo lo puedo hacer en mis propios esfuerzos y que no necesito de Dios, y ese creo que es el problema. Esta idea es algo contrario a lo que el mundo dice. ¿Qué dice el mundo? El mundo dice: yo sí puedo, yo tengo la capacidad, yo puedo controlar todas las cosas. Y el problema no es tan reconocer nuestras capacidades, y eso es lo que yo primero que todo aclarar esto. No es como pensar en que no tenemos las capacidades o sentirnos mal, sino que pensemos que a veces tenemos que hacer cosas o que podemos hacer cosas por fuera o lejos de Dios, independientes de Dios, suficientes por mi propio esfuerzo. Esto significa querer hacer de la vida del espíritu algo innecesario. Hay que aclarar que Dios nos ha dado tanto dones y capacidades que se deben desarrollar de manera espiritual, pero en comunión con el Señor.
Y a lo que quiero apuntar es, tenemos habilidades, tenemos ciertas capacidades y eso está muy bien. Pero también tendemos mucho a controlarlas a nuestra manera y a confiarnos mucho sobre nosotros y no en dependencia y en la comunión del Señor. Vamos a leer un versículo que está en Lucas, capítulo 10, versículo 40 al 42, unos versículos dice así. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te ha cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta estaba haciendo lo que tenía que hacer. Si uno lo mira desde una perspectiva humana, estaba en sus quehaceres, estaba ocupada, no estaba pagueando, no estaba perdiendo el tiempo. Pero María es alabada y reconocida por lo que ella hizo, y fue estar cerca al Maestro, cerca al Señor Jesucristo, escuchando su voz, en comunión con Él, en dependencia de Él. Y ahí se nota el contraste, porque a veces pensamos que Marta es la mala porque estaba haciendo las cosas, estaba sirviendo. Y no, eso no es lo malo es quitar nuestro enfoque del Señor y pensar que todo lo podemos hacer con nuestra propia fuerza. Nos comportamos como Marta, poniendo la mirada en nuestras obligaciones, queriendo que todo nos salga bien, según cómo planeamos, pero quitando la vista de la mejor parte, que es el Señor Jesucristo y nuestra relación con Él. Examinemos nuestro corazón sobre esta idea. Estamos viendo un círculo y que resume lo que es la vida de una persona autosuficiente. Esto es tomado de algunos tratados evangelísticos que nos ayudan a entender cómo tenemos que nosotros vivir delante del Señor. El círculo verde significa la vida como tal de la persona, nuestra vida. Los círculos negros son las áreas de nuestra vida, el trabajo, el estudio, la familia, amigos, iglesia, etc. El trono, hay una silla que significa el trono de nuestra vida, quién está en el primer lugar. Y la cruz es Cristo, entonces Cristo está fuera del trono, fuera del primer lugar. Y la E, que está en el trono, significa nuestro ego, nuestra propia capacidad. Esta es la representación de un cristiano autosuficiente. De pronto suena un poquito raro esto. Alguien que conoce a Cristo, que ha nacido de nuevo y que ama a Dios, pero que lucha, porque es una lucha espiritual, conceder el trono de su vida al Señor para que Él sea el que ordene todo. Su ego está en el trono, en primer lugar. Hay varias áreas de la vida donde la persona quiere tener el control, y a medida que avanza el tiempo, como que eso quiere tener más control, más control, más control. Entonces, ¿en dónde debo o en qué área de mi vida debo examinarme si estoy siendo autosuficiente? Bueno, hay 6 áreas de ejemplo que pueden resumirse. Abajo a la izquierda está la familia, una familia, en cómo quiero controlar mis relaciones familiares y el hogar, cómo quiero controlar y ser obsesivo con la administración de los recursos, con los gastos. Tenemos de pronto el área del intelecto, que es el cerebro, que está a la izquierda. ¿Cómo son mis ideas acerca de Dios, del mundo, de la sociedad, mis posiciones políticas, mis posiciones sociales? ¿Cómo me estoy concibiendo y cómo estoy pensando yo sobre el mundo? Pero si es sobre mi propio criterio o si es sobre el criterio que me da la Escritura. Está también la iglesia o el ministerio, cómo estoy siendo demasiado estricto, cuadriculado en la forma en que sirvo a Dios, en la forma en que hago las cosas, quitando nuevamente el enfoque de la dependencia a Dios para tener un control, digamos, exagerado. Y la idea es también lo mismo acerca del trabajo y de mis amistades. Y por último, abajo a la derecha está la corona, la del rey. Que esto realmente
es una contradicción y ya lo explico por qué. ¿Cómo es mi tendencia a querer aún controlar lo que sería mi vida espiritual? Y digo porque es una contradicción, porque la verdad es que no puede haber crecimiento espiritual sin comunión y sin dependencia del Espíritu Santo. Si yo no estoy dependiendo de Dios, no puedo crecer. Entonces tratar de ser autosuficiente aún en mis prácticas espirituales y querer hacer las cosas de una manera muy mecánica también me pueden traer problemas. No puedo ejercer mi don espiritual, hablando de dones espirituales, de manera que aporte y edifique a la iglesia si no estoy dejándolo en manos del Señor. Bien, entonces esto lo puede sufrir cualquier persona, independientemente de la edad, porque tenemos estas áreas en mayor o menor medida, pero las tenemos. El problema es la autosuficiencia, y esa autosuficiencia es un problema que nace del orgullo. Es como la mamá, o el papá, si se quiere decir, papá orgullo. De hecho, se puede decir, la hermana es la independencia, no depender del Señor. La autosuficiencia es síntoma de rebeldía y de falta de mansedumbre. Entonces, nuevamente, ¿cómo estoy llevando mi vida? Es una lucha que debe combatirse así como cualquier otra lucha espiritual. De pronto nosotros nos enfocamos más en los pecados que son más alarmantes, en los pecados que son más visibles, pero de pronto este es más sutil, que también puede ser una lucha diaria. Desde que nos levantamos, ya nos levantamos a veces y ya estamos pensando en qué hacer, en cómo hacer las cosas, en lo que me falta, en lo que tengo que planear, en lo que tengo que hacer. Automáticamente nuestra cabeza está así, ella inmediatamente responde de esa forma y no estamos dependiendo del Señor. Es una lucha de toda la vida, la verdad. Necesitamos yo lo llamé, obviamente esto no es oficial, un autosuficienciómetro. Básicamente algo que nos ayuda a estar midiendo constantemente si estamos permitiendo que el Señor controle nuestra vida. O somos nosotros o es el Señor. Así de simple. La autosuficiencia te aleja de Dios. A la autosuficiencia te lleva a poner tu esperanza en tus fuerzas y no en el poder del Espíritu. La autosuficiencia no es andar conforme al Espíritu. Así que ya acá empezamos a ver algunos versículos que nos ayudan a entender cuál es la vida cristiana, cómo debe ser llevada la vida cristiana. Romanos 8, del 12 al 14, dice: así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, una característica del cristiano es que es guiado por el Espíritu del Señor. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es necesario andar en el Espíritu. Gálatas 5:25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, y esto es una idea también que más tarde vamos a tocar, y es: si creemos en Cristo por medio de la fe, la idea es continuar viviendo por fe, permitiendo que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. Y es como, también, si no lo hacemos es también muy contradictorio y la verdad, una pérdida de tiempo. La administración, el cuidado y control deben hacerse de manera espiritual, en comunión con el Espíritu y buscando el consejo de la palabra de Dios. Entonces, la verdad es que, y nuevamente el mensaje es: no es que esté mal ser organizado y buscar que todas las cosas salgan bien. Eso está muy bien, eso es bueno. El problema es cuando dependemos de nuestra propia capacidad y de lo que podemos hacer para lograrlo. Hay gente que es muy capaz, hay gente que tiene muchas habilidades. Yo la verdad, hay cosas que a lo que a mí me dolió fue que yo procuré hacer así o vivir así y fracasé. Procuré tener el control de todas las cosas y fracasé. No pude con tantas obligaciones y dejando al Señor de lado. Entonces sé que no lleva a ningún lado a vivir de esa manera. Dios quiere que tengamos una vida en abundancia. Juan 10:10 dice:
El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, eso habla el Señor Jesucristo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios quiere que tengamos una vida abundante, una vida gozosa, pero no podemos experimentar esa vida si no permitimos que Él esté controlando cada área de nuestra vida. La vida abundante es vivir conforme al Espíritu. Juan 15:5 también nos habla sobre la dependencia a Dios. Es un versículo también quizás conocido y de pronto nos queda mucho la frase, la parte del versículo que dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y la frase que siempre a mí me resuena mucho es: porque separados de mí nada podéis hacer. Y yo creo que es una frase de un versículo que tenemos que estar recordando constantemente en nuestra vida. Separados de Cristo, de la vid, nada puedo hacer. Es una dependencia completa. Una de las verdades más importantes y básicas del Evangelio es que yo soy salvo mediante la fe en Jesucristo, que mi esfuerzo es nulo para obtener el perdón de Dios. Y la vida cristiana tiene ese mismo principio. La vida cristiana se vive por fe en el Espíritu. Gálatas 3:3 dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. En este versículo Pablo presenta una amonestación a las iglesias de Galacia, porque después de conocer al Señor Jesús, por medio de la fe, comenzaron a vivir la vida cristiana en base a sus esfuerzos humanos, en base a las obras de la ley, o habían personas que querían que fuera a través de las obras de la ley, de hacer algo, de depender de uno mismo, de ganarse el favor de Dios. Y no es así. Entonces el que se empeña en vivir la vida cristiana de manera autosuficiente no está mostrando ese cambio de enfoque que el Señor espera. Y es como, esto hace parte del corazón del Evangelio, una vida transformada. No es una vida transformada solo para creer en Cristo, sino una vida transformada en adelante. Y esto puede pasar a cualquier cristiano que lleve un mes o 25 años o más viviendo la vida cristiana en el Evangelio. Porque, como dije, esta tendencia a la autosuficiencia es de toda la vida. Bien, entonces ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Ya entendimos en qué consiste y qué es y qué no es esa autosuficiencia y a dónde nos quiere llevar el Señor, que es a depender de Él. Y ahora miremos cuáles son las consecuencias de vivir conforme a la carne, viviendo de manera autosuficiente. Primero que todo es una actitud legalista, que como logra vivir de una manera, digamos, organizada, pulcra, se pone en un pedestal ella misma, el orgullo se crece y se vuelve una persona legalista que le impone a los otros lo que él por su propio esfuerzo pudo hacer, pero que igual no le lleva a ningún resultado. También la crítica. La crítica también puede ser resultado de controlar las cosas, porque cuando yo lo logro hacer, puedo mirar a los otros, o miro a los otros y comienzo a decir: ¿qué tal este? No lo logró, no pudo hacer las cosas. Mire este cómo está fallando, mire este cómo vive. Y estoy mirando también, ya cuando puedo controlar las cosas a mi manera, ya estoy mirando a las demás personas a ver si soy mejor o peor. Entonces es una consecuencia. También se puede encontrar los celos, sentimientos de culpa, que es el otro costado o la otra consecuencia, el otro efecto mejor, que es cuando trato de llevar las cosas a mi manera, pero no lo logro, que eso es más difícil aún, o más confrontante mejor, porque entonces tengo culpa, tengo preocupación, porque estoy pensando en cómo llevar las cosas a cabo. Me siento desalentado, me siento frustrado, me siento sin propósito. Son otras consecuencias. Y también es recordar que al vivir de esta manera no solo estoy afectando mi corazón, mi relación con el Señor y las cosas que yo emprendo, por decirlo así, sino que también son afectadas las personas a mi alrededor. El pecado no solo me afecta a mí, afecta a los demás. Afecta a la iglesia,
afecta a mi familia, afecta a mi cónyuge, a las personas que tengo cerca. Entonces, pueden afectar a esas personas. El Espíritu Santo, en cambio, es fuente de la vida abundante, de la plena satisfacción y de tener una completa paz. Si vivo de manera autosuficiente, voy a encontrarme frustrado y luchando en mis fuerzas, algo que Dios no quiere. El Señor puede avanzar a quitar esa carga enorme que tengo de tener todo bajo control. Puedo hacerlo todo en las fuerzas de Él. Puedo encontrar victoria y paz al estar cerca al Señor. Y esa es la buena noticia. Eso es el Evangelio. Es una vida transformada donde Dios toma el control y donde Dios pone en orden todo lo que vimos que estaba desordenado. Dios lo puede ordenar, no nosotros. ¿Cómo luchar con la autosuficiencia? Colosenses 3, 16 y 17 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra y de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces en el versículo 16 habla de que la palabra de Cristo more en abundancia. Estar conscientes de la enseñanza de la palabra de Dios. Recordemos que por medio de la ley, como es un tema que habla en Romanos mucho, no puedo ser justificado porque las obras de la ley exigen mucho. Sin embargo, la ley es buena, la ley es justa, la ley es perfecta. La palabra de Dios me lleva a entender el carácter de Dios y también me lleva a entender que Él es el grande, el soberano, el todopoderoso y que yo soy su siervo, soy rescatado de esclavitud. Entonces me pone en el lugar correcto. La palabra me dice quién soy, de dónde Dios me ha sacado y ahora dónde estoy, a quién pertenezco. Y eso me lleva a ser también muy humilde. La palabra de Cristo more en abundancia. Eso nos enseña, también habla de estar enseñándonos, exhortándonos, es decir, relacionándonos con otros hermanos, unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia, con gratitud al Señor, en alabanza. El versículo 17 me habla de que todo lo que haga, sea de palabra o de hecho. Entonces, todo lo que yo quiero controlar, todo lo que quiero tener bajo control, controlado, de manera autosuficiente, todo lo tengo que hacer en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué significa esto? Es ser consciente que el Señor Jesucristo es el que tiene que ser glorificado con todo lo que haga. Y no creo que actuar de una manera donde lo estoy ignorando le gloria a Él. No creo que eso le agrade. Y también me da otro tip. El versículo dice: dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dice el agradecimiento. Cuando uno es una persona agradecida, es porque estoy reconociendo que alguien obró a mi favor, que alguien me ayudó, que alguien intervino para mi bienestar, que alguien me hizo un favor. Doy gracias cuando obro guiado por el Espíritu, porque puedo confiar que el resultado es por la voluntad de Dios. Entonces, cuando yo comienzo a vivir una vida dependiente delante del Señor, estoy siendo agradecido porque Dios está obrando a través de mí y su Espíritu me guía y su Espíritu me lleva a obediencia. El resultado no, hay un punto donde es irrelevante porque Dios aún puede permitir que las cosas no salgan como las teníamos planeadas. Pero si estoy siendo guiado por el Espíritu, aún eso le puede dar gloria al Señor. Entonces no necesariamente estamos hablando de un resultado positivo. Recordemos que las cosas malas también pueden ser para su gloria, aunque no podamos entenderlas completamente. Muy bien. ¿Cómo lucho contra la autosuficiencia? Nuevamente, Juan 15:5. Estando cerca la vid. Yo soy la vid, dice Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, el que está unido a mí y yo en él, este lleva mucho fruto.
el fruto espiritual. Porque separados de mí nada podéis hacer. Estando cerca al Señor Jesucristo, en comunión con Él. O un versículo paralelo a Colosenses 3, es Efesios 5:18. Dice que no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, sino más bien ser llenos del Espíritu Santo. Esto significa que no tiene que el vino controlar, o cualquier otra cosa, estar en control de nuestra vida, sino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo controlando y guiando cada aspecto de mi vida. Debemos llevar una vida pura, confesando los pecados, muriendo nuestra propia carne, rindiéndonos a la voluntad de Dios, dependiendo de su poder en todas las cosas. Ser llenos del Espíritu significa vivir en la presencia consciente del Señor Jesucristo y permitir que su mente domine todo lo que pensamos y hacemos. Entonces ya no soy yo el que decide, el que planea, sino es el Espíritu Santo en mi vida ayudándome en cada aspecto. Ese es el resultado que Dios quiere tener en mi vida. Un ejemplo de alguien que es controlado por el Espíritu se encuentra en el Salmo 1, que es un salmo muy bonito. Dice: bienaventurado el varón o la mujer que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Esa persona cómo va a ser? ¿Esa persona cómo se va a comportar? ¿Cuál va a ser el resultado de esa persona? Dice, versículo 3: será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, eso es el ejemplo de la persona que está guiada por el Señor. Y yo puedo ser ese árbol plantado junto a las aguas. Entonces, ahora, ¿qué debo hacer? Examinarme primero que todo y pedirle a Dios que me muestre dónde yo estoy todavía controlando, dónde yo todavía estoy queriendo ser el rey, queriendo que mi ego se siente en ese trono. ¿Dónde? ¿En qué áreas? Y arrepentirme de esto, pedirle al Señor que tenga misericordia de mí, porque esto también es un pecado que le ofende. Y comprometerme con el cambio, con tomar las acciones necesarias para alejarme de estar controlando y alejándome de Dios en dependencia, sino que pueda, o en independencia, sino que pueda estar más cerca al Señor. Debo arrepentirme de mi manera autosuficiente, pedirle perdón a Dios, comprometerme a vivir en dependencia a Dios y no bajar los brazos en mi caminar espiritual y permitir que mi vida sea guiada por el Espíritu Santo. Y eso es un ánimo para cada uno de nosotros en seguir adelante. Procuro siempre que el Señor nos guíe y nos anime a seguir adelante. No es a quedarnos estancados llorando por cómo estamos viviendo si de pronto nos falta algo en obediencia, sino que podamos hacer una pausa, examinarnos, confesar nuestro pecado y seguir adelante con ánimo. Y eso creo que es lo que necesitamos. Y lo que antes hacíamos, y quizás en lo que antes estábamos sirviendo, viviendo de manera obediente al Señor, comprometernos nuevamente a retomarlos. El Señor es muy paciente con nosotros y nos permite acercarnos una vez más a Él, a pesar de que nosotros estemos tomando el control de nuestra vida. Él es muy misericordioso y nos llama a estar nuevamente bajo sus pies o a sus pies. Recordemos el relato de Marta y María, cómo debemos parar para elegir la mejor parte, estar cerca al Señor Jesucristo, dependiendo del Espíritu Santo, estando más cerca a Él. Así que ánimo, hermanos, esto también obviamente es para mi vida, y que podamos ver frutos después de un tiempo de cómo el Señor puede seguir transformando nuestro corazón cuando permitimos que Él sea el Rey y que nuestra autosuficiencia ya se haga a un lado
Así que ánimo. Los invito a orar. Amado Señor, te queremos agradecer por este tiempo y confieso realmente, Dios, que es muy difícil estar en dependencia porque mi carne me lleva a querer controlar todo. Pero renunciamos a ese deseo, Señor, de tomar el control de nuestra vida. Y te pedimos perdón, Señor. Gracias porque en Cristo tenemos cualquier perdón de nuestros pecados y Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Y también te pedimos, por favor, Dios, que guíes nuestra vida y que nos llenes a través de tu Espíritu Santo. Que controles, Señor, nuestra vida. Que tu palabra more en abundancia. Que haya agradecimiento, que haya gratitud, que haya meditación constante en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a estar en dependencia, a no pensar que podemos solos. Necesitamos de ti, necesito de ti, Señor. Que tu palabra siga transformando nuestra vida para la gloria de tu nombre. Te bendecimos y te adoramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos, que estén muy bien.